Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les habla la doctora Maísa Cornejo Gómez. Soy docente de la Cátedra de Medicina 1 Semiología, especialista en cardiología, y me toca en esta oportunidad hablar con ustedes acerca de la semiología de piel y faneras. Dentro de esta temática vamos a hacer hincapié en dos alteraciones muy comunes, como son la alopecia y el prurito. La alopecia es la falta de pelo y el prurito es el rascado intenso que tienen los animales. Como decía anteriormente, el prurito y la alopecia son signos, es lo que nosotros vemos en el paciente. Bueno, el prurito, la percepción del rascado intenso. Observen en la figura, como en este caso el canino, se rasca intensamente determinadas zonas con sus patas. Pueden fijarse también cómo en los miembros anteriores tiene distinta coloración en el pelo. Eso se debe también al lamido. El lamido es una manera también de rascarse que tienen los animales. En la figura de abajo, a la derecha vemos un Yorkshire, donde presenta una alopecia, una pérdida anormal de pelo, una falta de pelo, que cuando tenemos que definirla podemos decir que es simétrica en todo su dorso y en todo su lomo. Cuando vamos a confeccionar nuestra historia clínica, debemos comenzar por la reseña. En esta temática de piel y faneras es muy importante la reseña. Recuerden que dentro de ella vamos a colocar especie, raza, sexo, edad, pelaje y utilidad. Bueno, ahora bien, les comento un ejemplo. Suponemos que estamos en el consultorio y llega un felino, ahí estamos hablando de especie felino, y de repente es una raza Sphinx que carece de pelo. No vamos a pensar en una patología porque presenta ausencia de pelo, o sea, porque tiene alopecia. Entonces es muy importante saber en este caso la raza para esta especie. Si también dentro del consultorio ingresa un canino de raza Sharpei, también nos da información acerca de que es posible que tenga lesiones en la piel, porque en sus pliegues se forma humedad, hay proliferación de bacterias, y eso genera lesiones que después con los métodos generales de exploración, como es la olfacción, también podemos observar si hay olor a malacesia, olor a bacterias, etc. Si hablamos de quinos, fíjense, especie quino, vamos a decir que tiene un pelaje albino, ¿sí? Carece de pigmento en su piel. La utilidad es un caballo de trabajo, por lo tanto, va a estar más expuesto a la radiación ultravioleta y eso puede generar lesiones. Fíjense cómo dentro de la reseña estos ejemplos nos dan un montón de información, ¿sí? Todas las características del animal nos da mucha información. Continuando con la confección de la historia clínica, llegamos a la anamnesis. Anamnesis presente o anamnesis actual, anamnesis pretérita, ambiental y todas las anamnesis que ustedes conocen. Nosotros podemos comenzar por la anamnesis actual, que es el motivo de consulta, que es en general por lo cual el propietario está inquieto o preocupado y por eso nos consulta. Es importante preguntar cuándo comenzó el motivo de consulta por el cual él nos está, valga la redundancia, consultando. Si es por el prurito intenso, si es por la falta de pelo. Entonces preguntar cuándo comenzó. Si el propietario reconoce cuáles son las circunstancias por las cuales se iniciaron estas lesiones. Ejemplo, si el animal lo bañaron más cantidad de veces que antes, si utilizaron el mismo producto, si lo enjuagaron bien. Con quién está habitando el animal, si está con animales nuevos, si esos animales están desparasitados externamente contra pulgas, por ejemplo, si existió alguna modificación de su alimentación, cambio de alimento, por ejemplo, si se modificó el hábitat, si de repente dejó de vivir en un departamento y pasó a vivir en un patio, con pasto, con determinadas plantas, si actualmente está con medicación, porque a veces las medicaciones pueden generar algún tipo de alergia o de sensibilidad, en los cuales los animales pueden rascarse mucho.
Los signos presentados. Bueno, es importante ver si esas lesiones que presenta el animal son actuales o si al preguntarle al propietario nos dice que esas lesiones en realidad ya venían hace tiempo, pero que fueron modificándose con el tiempo, si se rasca mucho más, si hay lesiones anteriores y si existe el prurito y cómo es ese prurito, o sea, cómo es ese rascado intenso. Como les explicaba anteriormente, si es que se mastica las patas, por ejemplo, si es que se lame excesivamente. Continuando con la anamnesis, es importante saber dentro de la evolución de los signos si existieron intermitencias. Por ejemplo, si hubo un prurito intenso que fue tratado y que remitió y que luego que abandonó el tratamiento regresó la lesión. Por ejemplo, la falta de extensión de las lesiones. Esto quiere decir si se forma una lesión que puede tener 1 centímetro de diámetro en el lomo y siempre se quedó del mismo tamaño o en realidad se empezó a expandir. La generalización de las lesiones. ¿Qué significa? Por ejemplo, si un animal está desprovisto de pelo, si empezó a perder el pelo lentamente o rápidamente. ¿Qué tratamientos fueron efectuados y cómo resultaron? Es importante saber preguntar qué tratamiento se realizó, cada cuánto daba las drogas que le había indicado el colega, si las había indicado un colega, si ese tratamiento le dio resultado, o mejor dicho, si fue el resultado esperado. Luego, el número de animales y personas afectadas. Esto refiere a que hay determinadas patologías, como por ejemplo la sarna sarcóptica, que se da en los perros, por ejemplo, puede afectar a las personas ya que es una zoonosis. Luego, antecedentes hereditarios y familiares. Esto se relaciona con que, vamos a poner el ejemplo de un canino donde sabemos que sus padres han sido hipotiroideos y que eso puede traer alteraciones en el órgano como ser la piel. Y con respecto al tipo de alimentación, bueno, por ejemplo, en los bovinos, la carencia de cobre, la hipocuprosis, por ejemplo, genera muchos daños en distintos órganos y uno de ellos es la piel, donde produce alteraciones en el pelaje. En aquellas zonas de pelaje oscuro empieza en realidad a tener una tonalización de color gris, donde se observa muy bien alrededor de los ojos, dando un aspecto de anteojeras. Hasta aquí empezamos a confeccionar nuestra historia clínica y sin embargo no empezamos a inspeccionar al paciente. Y fíjense la cantidad de datos que podemos obtener sin ir directamente a observar al paciente. Sin embargo, tenemos que continuar con nuestra historia clínica para seguir con el examen clínico. Por lo tanto, el examen físico general o el examen objetivo general nos dará determinados datos. Recuerden la inspección a distancia, recuerden la inspección sobre el animal. Vamos a concentrarnos ahora en el examen objetivo particular, dermatológico o de piel. Acá los métodos físicos de exploración, ustedes conocen, son la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, la olfacción y la medición. Sin embargo, en nuestro tema de hoy, hay 2 métodos generales de exploración que vamos a dejar de lado, que son la percusión y la auscultación. Cuando hablamos de inspección, dijimos, observar si el animal tiene prurito intenso, o sea, si tiene rascado intenso, a lo que denominamos prurito. Y a la inspección observamos la ausencia de pelo, que sería la alopecia. La palpación sí es importante porque podemos palpar la piel y notar que hay zonas más engrosadas que otras, o al revés, zonas de piel que están muy afinadas como pueden ser en patologías como el Cushing. La olfacción es muy importante porque, como dije anteriormente, podemos oler un olor seborreico en determinadas patologías. La medición también es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a medir las lesiones para saber si esa lesión que hoy nosotros vemos mide X cantidad de centímetros y cuando realizamos un tratamiento y evaluamos la evolución al tiempo, volvemos a medir y con eso podemos saber si se achicó o si se expandió. Pasamos luego a los métodos complementarios.
Bueno, dentro del prurito vamos a clasificarlo. ¿Qué topografía tiene este prurito? ¿Es localizado? O sea, ¿es en algunas partes del cuerpo o es en todo el cuerpo? ¿Qué evolución tiene este rascado intenso? ¿Fue de forma aguda, abrupta o es crónico? Ya hace mucho tiempo que está. Recuerden que las clasificaciones de sobreagudo es dentro de las 24 horas, agudo de 24 horas a 7 días, sobreagudo de 7 días a 10, 15 días para luego pasar a crónico. ¿Qué intensidad tiene este prurito? ¿Es leve o es muy intenso? Y también clasificar la concomitancia de este prurito, si está relacionado a dolor y si está relacionado a lesiones, o ambas a la vez. ¿Qué forma de aparición tiene este prurito? ¿Espontáneo o fue provocado? Por ejemplo, luego de un baño, luego de colocar algún tipo de perfume, luego de colocar a veces una pipeta. ¿Y qué etiología? Bueno, la etiología es saber la causa. Las etiologías pueden ser diversas, por ejemplo, fármacos, toxidermias, la diabetes como enfermedad metabólica, la urea alta en pacientes renales. Generalmente cuando hablamos de pacientes renales hablamos de pacientes con insuficiencia renal crónica. La presencia de parásitos externos y la presencia de parásitos internos también pueden generar prurito. Etiología de tipo físico, etiología de tipo alimentario. La idea que tenemos en la cátedra es poder mostrarles a ustedes estas imágenes donde juntos podemos definir el tipo de lesiones para poder arribar a un diagnóstico, si bien las patologías las van a ver en materias más adelante. Fíjense en la figura que está a la izquierda arriba, tenemos un canino, el cual está rascándose, por lo tanto hay un prurito. En este rascado intenso, como bien dije en los power anteriores, fíjense, es generalizado. Observen que en la base de la cola, el rabo, en las patas, detrás de los pabellones auriculares, o sea, detrás de las orejas, hay cambio en la coloración. Eso está indicando que hay una alteración de la pigmentación, por supuesto, pero porque previamente existió un rascado excesivo, entonces la piel, en respuesta frente a esta agresión, digamos, que ejerce el animal sobre su piel, genera esta respuesta. Entonces acá tenemos un prurito intenso que es generalizado y también hay algunas zonas, fíjense, alopésicas. Otra imagen que tenemos es debajo a la izquierda, en este felino que también se está rascando. Fíjense que también hay distintos colores en su pelaje. Y acá se está rascando detrás de la oreja, donde puede ser que exista o una otitis, alguna presencia de algún cuerpo extraño, también puede ser. Pero ahí lo definimos como prurito auricular, o sea, un prurito localizado. Lo mismo es en la foto de la derecha, en este canino, que es un prurito localizado en el pabellón auricular. Acá tenemos los signos, los aspectos de las lesiones. Estamos en la inspección sobre el animal y evaluamos la temperatura de estas lesiones. Recuerden que la temperatura se toma con el dorso de la mano, ¿sí? Porque la palma de la mano posee muchos estratos de queratina, por lo cual siempre usamos el dorso para tener una idea acerca de la temperatura que puede tener una lesión. Recuerden que en las inflamaciones siempre está el calor presente, ¿sí? La hipertermia, o también puede existir la isquemia, o sea que haya regiones de la piel que estén desprovistas de irrigación y por lo tanto su temperatura va a ser mucho menor a la normal en el animal. La consistencia de las lesiones es elástica, fíjense en este canino, en la figura de la derecha, que ahí tiene una patología de la piel. Si es elástica, si es pastosa, cuando hablo de pastoso hablo de edema, hablamos del signo de Godet, que en distintos edemas, por ejemplo, que se pueden dar en los miembros, uno presiona su dedo y queda el dedo marcado. Ahí se dice que hay un edema. En general los edemas suelen ser fríos, pero pueden existir edemas calientes, que en realidad ya ahí hablamos de inflamación.
si esa consistencia es dura, o sea, esas lesiones es dura. O coriácea. Ahí hablamos de esclerodermias. ¿Qué tipo de sensibilidad tiene el animal frente a esta palpación de estas lesiones? Cuando lo toco le da más prurito, más picazón. Cuando lo toco tiene mucho dolor. Es mucho más dolorosa de lo normal o es no dolorosa. Aquí vemos 3 fotos donde queremos mostrar la hiperkeratosis plantar. Es una lesión que se da en la piel, generalmente como secuela de una enfermedad infecciosa llamada distemper canino, más comúnmente llamada moquillo. Fíjense las lesiones, cómo están las almohadillas agrietadas, ¿sí? Secas. Continuando con la clasificación de las lesiones, cuando observamos una lesión también vemos el color. Las alteraciones de los colores se denominan discromías. El color puede ser violáceo o puede ser amarillenta, eritematosa, blanca, grisácea, negras. Son todas características, adjetivos de las lesiones que es importante colocar en la historia clínica, sobre todo porque cuando utilizamos un tratamiento y queremos saber la evolución, los colores también son indicios de si eso está cicatrizando normalmente o no, por ejemplo. O si esa área está violácea o grisácea, entonces está desprovista de irrigación, por lo tanto ese tejido está muerto, por ejemplo. ¿Hay aumento de la coloración? Bueno, melanodermia. ¿Hay disminución? Leucodermia. ¿Hay falta de color? Acromía. ¿Hay desplazamiento de color? Bueno, el vitiligo. Acá les muestro otra foto de una golden hembra que se llama Mirna. Fíjense la foto de Mirna a los 2 años. Observen el color de la pigmentación que tiene alrededor de sus labios. Fíjense en su hocico. Bueno, y luego miren la foto al costado, a la derecha. Mirna pasaron 4 años, ya tiene 6 en ese momento de la foto. Y fíjense la pérdida de pigmentación en el hocico. Bueno, esa discromía, esa alteración en el color se denomina vitiligo. Acá tenemos otro paciente. Fíjense, también la foto arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, cómo se va perdiendo la pigmentación. Bueno, eso es normal. Es muy probable que tal vez en el consultorio reciban un motivo de consulta donde el dueño se pregunta qué es lo que pasó, si realmente el animal está teniendo un problema o no. Y bueno, básicamente es algo normal que se va dando con el tiempo y tiene que ver con eso, con la pérdida de la pigmentación. Para continuar con la descripción de la lesión, vamos a observar la foto que está a la derecha arriba. ¿Sí? Es un felino que tiene una lesión, fíjense, que es circular, con bordes regulares. Se ve que está inflamada, que está eritematosa, o sea, con color rojizo, desprovista de pelos, o sea, alopésica. Si tenemos que hablar de la localización es en el mentón. Esa es su localización y su distribución. Es zonal o está en la región del mentón. Por otro lado, quiero que observen las distintas clasificaciones, ¿sí? En el número 5, morfología o forma, como les dije anteriormente. 6, la localización o distribución. Y 7, la simetría. Hay lesiones que se dan en un solo lateral, por lo tanto son unilaterales, y hay algunas que son bilaterales. Esto es importante porque hay algunas patologías endocrinas que generan alopecia simétricas y bilaterales. Acá vemos más fotos donde pueden hacer el ejercicio, ya sea ustedes solos en casa o lo pueden hacer con compañeros, para poder definir las lesiones. Fíjense, en la foto de arriba a la izquierda tenemos un canino de raza Yorkshire, donde posee una lesión, que fíjense la región, es todo lo que es el dorso, el lomo y la grupa. Está desprovista de pelos, por lo tanto esta alopecia es simétrica y en este caso responde a una patología que se denomina hiperadrenocorticismo, Cushing, ya la van a ver más adelante, ¿sí? Por ejemplo, si tuvieran que definir
La foto que está a la derecha arriba, en un felino de pelaje negro, es una lesión circular de bordes regulares. Fíjense también que sobresale por encima de la piel. Bueno, esto corresponde a un melanosarcoma. Luego tienen a la izquierda abajo acanthosis nigricans. Eso es como, si pueden ver en las axilas que se extiende por los miembros anteriores, van a ver que tiene una pigmentación más negra. También se da en patologías como el Cushing, en este hiperadrenocorticismo que mencionaba al inicio. Y abajo a la derecha tenemos un felino con un carcinoma de células escamosas, un tumor de piel. Fíjense que es una lesión que está ulcerada, de bordes irregulares. Fíjense que la lesión va profunda, no está por sobre la piel, sino al revés, va por abajo. Se va comiendo lamentablemente el tejido que está en el animal y está ulcerado. Seguramente habrá que tratarlo, por supuesto, con antibióticos y, bueno, derivarlo a un oncólogo. Tenemos a la izquierda arriba un canino, en este caso es un bulldog inglés. Fíjense las lesiones, bueno, tiene varias lesiones que se extienden por todo el cuerpo del animal. Fíjense cómo cambia los colores, las patas están muy rosadas. Son lesiones alopésicas, probablemente son pruriginosas. Bueno, acá tenemos una dermatitis generalizada. Recuerden, no es importante que ustedes sepan las patologías, sino más que nada poder describirlas, ¿sí? Debajo de esa foto, o sea, en la izquierda abajo, hay una dermatitis, en este caso es focalizada, ¿sí? Se dio porque, bueno, este animal no le sacaban nunca el collar y estaba presionando y, bueno, la piel, en respuesta a esa acción del collar, esa acción mecánica, responde con esta inflamación. Y a la derecha tenemos un Sharpei que tiene demodexia. La demodexia es un parásito, el Demodex, que es un ácaro que se transmite en las hembras, generalmente a sus cachorros, y en determinadas situaciones de estrés prolifera y vive dentro del folículo piloso. Por lo tanto, en las lesiones van a ver que están desprovistas de piel. Suelen ser pruriginosas cuando se contaminan con agentes bacterianos. Continuando con la clasificación, ¿qué tan profundas son las lesiones? O sea, la profundidad. ¿Son superficiales? ¿Tienen elevación o sobreelevación? ¿O son profundas o deprimidas? Fíjense que en las fotos que habíamos visto anteriormente, en el carcinoma de células escamosas, ¿sí? Recuerden que les dije que en ese tipo de cáncer lo que hace es comerse el tejido, por lo tanto son profundas, o sea, sufren depresión esas lesiones. El curso de las lesiones, si es rápido, agudo, si es lento, crónico. También hay que clasificar si las lesiones exudan o secretan, ¿sí? O son secas. En el caso de ser húmedas, evaluar si son sanguinolentas, purulentas, oleosas. Y también los bordes, si son netos, circunscriptos, regulares, o en realidad son difusos o irregulares. Bueno, acá les presento a la dermatitis actínica auricular. La dermatitis actínica auricular es una patología de la piel que es previa al carcinoma de células escamosas. En este caso tenemos un felino donde la dermatitis actínica ya se hizo carcinoma, fíjense en la evolución, en las fotos de abajo, y se dio en este felino por tener la piel desprovista de pigmento. Sin embargo, se puede dar también el carcinoma o la dermatitis actínica en aquellos animales que tengan pigmento, ¿sí? Pero se da mucho más en los desprovistos de pigmento. Y por acción de la radiación, o mejor dicho, por acción o reacción a la radiación ultravioleta, se produce esta lesión en las células. Para continuar con los ejercicios de observar las lesiones, acá también podemos definir que hay lesiones alopésicas, que más que regionales son universales, que se encuentran en ambos laterales. Fíjense también alrededor de los ojos.
que tiene bordes irregulares. Probablemente en este animal, si nosotros nos dirigimos hacia lo más externo de las lesiones y tiramos de los pelos, nos quedemos con los pelos en la mano. Eso también es muy importante. El color de las lesiones, lo habíamos hablado antes, pero fíjense acá en las fotos si hay hiperpigmentación o hay hipopigmentación. Y hay que evaluar si esa hipopigmentación es congénita, se denomina leucotriquia, o es adquirida, que es la canicie. ¿Qué conformación tiene las lesiones? ¿Son ásperas o son secas? El desarrollo del color, la hipertricosis, y la caída del pelo, recuerden que se denomina alopecia. En la foto de la izquierda tenemos un canino, caniche. Observen el cambio de color que existe en esas zonas. Probablemente el animal se esté mordisqueando y lamiendo excesivamente, ya sea por prurito o a veces por dolor, también lo hacen. Y en la foto de la derecha lo que les quería mostrar es lo que estamos evaluando en la foto del labrador, a la derecha arriba, es la obstrucción del conducto nasolagrimal. Fíjense que hemos colocado gota del lado derecho y obtuvimos la respuesta en el hollar del lado derecho. Sin embargo, en el hollar izquierdo no, y colocamos la fluoresceína en el ojo izquierdo. Ahí la flecha les marca el ojo izquierdo, donde este perro tenía ese cambio de color, ¿sí? Y tenía epífora, que es la caída de líquido, generalmente de lágrima excesiva, debajo del párpado, inferior. Así que ahí estaba obstruido el conducto nasolagrimal. Y en la foto del caniche de abajo, la hiperpigmentación del pelo. Acá vuelvo a colocar la foto donde el canino macho tiene leucotriquia, o sea que tiene la alteración en el color de su pelo, que es congénita, ¿sí? Viene de nacimiento. Las alopecias, entonces, tienen su ubicación, pueden ser unilaterales, bilaterales. Si son bilaterales, pueden ser simétricas o asimétricas. En su ubicación puede ser total en el animal o parcial. Esa parcialidad puede ser regular o irregular. Las alopecias pueden ser secuelas, ¿sí? Secuelas transitorias, por ejemplo, excesivo lamido, donde el animal se arranca los pelos por ahí por prurito, pero luego vuelve el pelo, entonces sería transitoria, o una secuela definitiva. El origen de las alopecias pueden ser exógenas, por ejemplo, por contacto con algún químico, o ser biológicas o físicas, porque se quemó, por ejemplo, o tienen un origen endógeno, ya sea por senilidad, ya sea un animal viejo, ya sea por una patología endocrina o por enfermedades sistémicas. No sé si se acuerdan que al inicio, en la reseña, cuando empezamos a confeccionar la historia clínica, les comenté que es muy importante saber las razas de los animales para no cometer algunos errores. Porque yo puedo definir que en la foto de la derecha este felino tiene una alopecia generalizada y en realidad es una raza desprovista de pelo que se llama Sphinx, ¿sí? Y en el caso de la izquierda lo que quise poner es una alergia por contacto, por ejemplo, que se denomina dermatitis por contacto, que puede dar esa alopecia generalizada en todo el cuerpo. Aquí vemos alopecias localizadas. En la foto de la izquierda es un felino que no sé si se logra ver bien en la foto, pero tiene una alopecia localizada en la zona de la nariz, en el extremo nasal, que la consecuencia es por mosquitos, que se ha rascado tanto y ha quedado desprovista de pelo, o sea que ahí sería transitoria la alopecia. Y en la foto de la derecha lo que tenemos es en el miembro anterior, una alopecia en todo el miembro anterior. Alopecia simétrica bilateral. Fíjense, la foto de la izquierda ya la conocen, que es la del Yorkshire que hablamos. Y la foto de la derecha, fíjense este animal cómo tiene una alopecia bien simétrica en los dos laterales. Si nosotros lo miramos bien de arriba, vamos a observar que está bien simétrica la alopecia. En la foto de la izquierda observamos la alopecia simétrica bilateral. Fíjense que viene en la base de la cola y en las zonas isquiotibiales de ambos miembros posteriores está desprovista de pelo.
y en este caso responde a una patología que se llama hiperestrogenismo. Ya lo verán en patología más adelante. Y en la foto de la derecha, una alopecia endocrina felina. En la foto de la izquierda arriba tenemos una lesión que se ubica desde el canto de los ojos y se dirige hacia rostral hasta el hocico, de superficies irregulares, costrosa, eritematosa, probablemente supure. Es una dermatitis nasofacial. En cambio, a la derecha tenemos también una lesión alopécica, simétrica, bilateral, que responde al Cushing. Continuando con nuestro teórico de piel y faneras, vamos a hablar de las sarnas. Las sarnas en caninos y las sarnas en felinos. Las sarnas más comunes en caninos son la demodexia, la sarcóptica y la autodéctica. Y en felinos, la notoédrica. Brevemente, solo a título informativo, repasamos un poquito de parásitos, así que vamos a parasitología. Y en la foto de la izquierda observamos al Sarcoptes scabiei, variedad canis. Recuerden que es una zoonosis. Luego, en la foto que sigue, el ácaro de la sarna felina. Y en la foto de la derecha, el Octodectes cynotis. En esta foto observamos un canino, donde en su pabellón auricular se observa ácaros, que en este caso responden a una sarna otodéctica canina, el Octodectes cynotis, que luego con un hisopado, eso se coloca sobre un portaobjetos y se mira en el microscopio. Y ahí, según las características que ya hemos visto en parásito, denominamos que es el Octodectes cynotis. Estas son las lesiones que se observan en la sarna sarcóptica, una sarna muy pruriginosa que afecta bastante los miembros, en distal de los miembros, tanto anteriores y posteriores, como en la cara. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, se observa mucho en cachorros y a veces puede ser en adultos que están inmunosuprimidos, ¿sí? Con las defensas bajas, en situación de estrés. Y recuerden que es una zoonosis, por lo tanto puede ser que los propietarios tengan lesiones. En general están por la cintura, se observan lesiones en esa zona. La sarna demodéctica. Bueno, el ácaro, el demodex, vive dentro del folículo piloso y por lo tanto el pelo se pierde. Por eso las lesiones son desprovistas de pelos. Recuerden que habíamos charlado que la sarna demodéctica es una sarna que no es zoonótica, que la transmiten las hembras a sus cachorros, por lo tanto no se transmite de perro a perro, digamos, de adulto a adulto, y puede producir desde lesiones focales hasta ser generalizadas, bordes regulares a ser irregulares. Y recuerden que la piel tiene bacterias normales que están en equilibrio y al existir este ácaro pueden proliferar determinadas bacterias que generan infección y por lo tanto también hay olor y hay prurito. En estas fotos observamos demodicosis generalizada. Brevemente hablamos del diagnóstico de las sarnas, si bien esto es semiología, pero es importante que lo tengan en cuenta. La identificación de las lesiones, como ya veníamos hablando, la forma, el color, localización. Para diagnosticar la sarna demodéctica se realiza un raspaje de piel. Lo que hay que hacer es comprimir los folículos pilosos. A veces se puede colocar una gota de vaselina sobre esa lesión o la gota de vaselina directamente sobre el portaobjetos. Se comprime bien los folículos pilosos y se hace un raspaje, en general con un bisturí que esté desafilado. Y cuando se obtiene esa muestra se coloca sobre el portaobjetos, se puede poner un cubreobjetos o directamente se coloca en el microscopio y se observa la presencia de estos ácaros que tienen una morfología particular. La sarna sarcóptica, recuerden que son ácaros que cavan galerías, no sé si se acuerdan, no están tan profundos como los de Modex, así que se hacen con un raspaje de piel, un raspaje que no es tan profundo. Y la otodéctica, como
comenté anteriormente, se puede colocar un hisopo o se puede utilizar una pinza hemostática con un algodón en la punta y se pasa por dentro del pabellón auricular y luego se va girando sobre el portaobjetos para que quede pegada la muestra y se mira por el microscopio. Vamos a hablar un poco también de las garrapatas. Las garrapatas no producen prurito. Justamente los animales pueden tener infinidad de garrapatas y no darse cuenta, ¿sí? No pican. ¿Pueden producir lesiones? Sí. Y en general a veces también hay lesiones cuando la gente tiende a arrancarlas. Entonces el hipostoma, no sé si se acuerdan, la parte más rostral del parásito, queda enganchada en la piel y produce una reacción en respuesta a este hipostoma que queda dentro del animal. Dentro de las garrapatas, bueno, tenemos las garrapatas que afectan a los caninos y a los bovinos. Este perro está infestado tremendamente de garrapatas. Observen y observen también las lesiones que hay, porque recuerden que chupan la sangre y a veces pueden producirse hematomas por alteración en los factores de coagulación. Otros parásitos que podemos encontrarnos en la piel, en el pelo, son los piojos. Piojos, ¿se acuerdan? Masticadores y piojos chupadores. En este caso tengo los piojos masticadores para mostrarles. Las pulgas es otro ectoparásito que se encuentra en los animales y es importante diagnosticarlos. En general, cuando el animal está muy infestado, se observan las pulgas. Pero recuerden que las pulgas suben al animal, chupan la sangre, bajan y ponen sus huevos fuera del animal. Por lo tanto, lo más probable de encontrar sobre un animal que está con un prurito intenso y a veces con lesiones alopécicas, eritematosas, es encontrar la materia fecal de las pulgas. Recuerden que las pulgas chupan sangre y por lo tanto defecan sangre. La manera de saber si lo que tiene el manto del animal es materia fecal de pulga o tierra, lo que se puede hacer es sacudir un poco el pelo, dejar que caiga esta caspa negra, colocar agua oxigenada y observar si produce la reacción, donde hay como burbujas, o a veces colocando agua, esa sangre que está coagulada, bien seca, se empieza a estar más blanda y se observa la sangre. Bueno, como seguramente han visto en Parásito, las dermatitis alérgicas por pulgas en los caninos se producen en la base de la cola, en los felinos también, pero el aspecto en los caninos es un aspecto romboide, mientras que en los felinos es un aspecto triangular. Ahí se observan en las fotos la piel desprovista de pelos, o sea, alopésica, donde el animal no para de rascarse, a veces se muerde esas zonas porque es un prurito muy intenso y puede producir lesiones. Acá tenemos dermatitis alérgica por pulgas en un felino. En general en Parásito nos decían que tenía una forma triangular, donde la base del triángulo se encontraba más hacia craneal del animal y la punta del triángulo, si se quiere, está en la base de la cola. Dermatitis auricular que se produce en los bovinos por la Stomoxys calcitrans. Fíjense cómo se observa lesión de bordes regulares, hay un cambio de color, no son lesiones sobrelevadas, sino que están ahí en la superficie. Acá tenemos la mosca gris, Sarcophaga carnaria, y la mosca verde, Calitroga omnivórax, que son dos agentes que producen la miasis, que vamos a hablar un poquito a continuación. Las moscas son los agentes que colocan huevos sobre los pelos del animal o sobre heridas previas que tengan. En general en aquellos mantos también que están sucios, donde están más
pegoteados, entonces aprovechan para poder dejar pegados los huevos ahí. Luego esos huevos se transforman en larvas y esas larvas se alimentan del tejido del animal. Fíjense la lesión en la foto de la derecha, una lesión cavitaria profunda, toda agusanada. Esto es muy probable que les pase en consulta, es muy común. Se da con presencia de estos agentes, ¿no? De las moscas. Se da sobre todo en condiciones climáticas de humedad y de calor. Los mosquitos producen lesiones en nuestros animales, sobre todo en el puente nasal y en la nariz. Dan este tipo de lesión, fíjense, alopécica, con bordes irregulares, puede ser levemente sobrelevada, eritematosa, ulcerada en determinados lugares y se denomina dermatitis alérgica por picadura de mosquitos. El mosquito es el Culex fatigans. Continuando con lesiones alopécicas y pruriginosas, vamos a hablar de los dermatofitos. Dentro de ellos, dentro de los dermatofitos que vamos a ver, están los Microsporum, Trichophytum, Aspergillus, Malassezia y Candida. Hablando de dermatofitosis, acá coloqué dos fotos. Si bien son dos especies diferentes, comparten la edad, son cachorros, probablemente inmunosuprimidos, mal alimentados. En el caso del felino, el Microsporum gypsium es el agente que suele dar estas lesiones. Y en el caso del canino es el Microsporum canis. Sin embargo, el felino es portador de Microsporum canis también, pero no produce lesiones en él, solamente lo porta. Más lesiones en estos animalitos, que son cachorritos también. Fíjense cómo los bordes tienden a ser un poco más regulares, afectando la zona de la cabeza, de los carrillos, pero también pueden darse en el lomo del animal, en el dorso. El diagnóstico de las dermatomicosis se dan por microscopio. Dentro del microscopio lo que se hace es un tricograma, que es evaluar los pelos. Se puede hacer un raspado de la lesión y se hace una técnica que se denomina Mackenzie. Todo eso lo van a ver más adelante, simplemente ahora es a título informativo. Otra forma de diagnosticar los dermatofitos son por cultivos, por lámpara de Wood, por pruebas de sensibilidad a antimicóticos y por biopsias. Vimos métodos complementarios para ectoparásitos, haciendo raspajes, colocando un hisopo dentro de los oídos, métodos complementarios para hongos que vimos recién, métodos complementarios para bacterias, haciendo cultivos, por ejemplo. Se pueden realizar exámenes citológicos por punción. El más famoso es el PAF, punción, aspiración con aguja fina. Examen histológico, donde se toma una muestra de un pedazo de tejido. Y las pruebas intradérmicas. En el examen microscópico es importante la muestra y es importante la técnica. Para la muestra tenemos el tricograma, que es obtener pelos. Por lo tanto, los pelos siempre se toman de los bordes de las lesiones. Y en el caso de hacer un raspado, tenemos que evitar el sangrado, porque si no, esos eritrocitos van a tapar a los agentes y no vamos a poder observar. Con respecto a la técnica, se utilizan las aclaraciones con hidróxido de potasio o el coloreado con determinados líquidos. Por ejemplo, acá les puse el líquido de Gueguen o el ácido periódico. Fíjense en las fotos, les muestro cómo se realiza un tricograma. Con una pinza se toman pelos de los bordes de las lesiones, se colocan en un portaobjeto. Se puede colocar un cubreobjeto luego o se puede colocar una cinta scotch y mirar en el microscopio. Esa es una posibilidad. En un tricograma es importante saber la disposición del endotrix y el ectotrix en un pelo normal. Fíjense que es la foto del medio, cómo está uniforme la médula, si se quiere, toda la parte del centro y la periferia.
En el caso de estar afectado por Microsporum canis, como la foto de la izquierda, fíjense que se altera la disposición del ectotrix, ¿sí? Lo que está afuera. En cambio, en el Trichophytum, la disposición del endotrix es lo que se ve alterado. En el examen microscópico así es como se ven nuestras muestras con los determinados agentes. Fíjense en el pelo del canino, en la foto de la izquierda, el Microsporum canis. Luego las hifas de Microsporum canis. Y aquí a la derecha las artrosporas de Microsporum gypsum. ¿Se acuerdan que afectaba al felino? Fíjense que son bien redondeadas. Bueno, estas son las características que tiene cada agente. Para realizar un cultivo micológico es importante que la muestra que yo tome, que son de pelos y de costras, sean del borde de la lesión. Lo que se hace es cultivar en determinados medios para dermatofitos, se denominan ADS y DTM, se siembran. Este cultivo tiene que tener una temperatura y una humedad determinada para que colonice cada agente. Y la lectura de la colonia se hace en base a la forma y a la textura que se forma en este cultivo. Observen el color y la textura. En las dos fotos de la izquierda, tanto arriba como abajo, pero del lado izquierdo se observa el Microsporum canis como cultivó, pero se observa en la superficie de la placa de Petris y en la base de la placa. En el lado derecho tenemos lo que es Trichophytum equinum y Trichophyton metagoraphites. La lámpara de Wood es un método que se utiliza para diagnosticar tinias. Es una lámpara que se puede utilizar a la luz del día, que emite una longitud de onda determinada y una luz de una lámpara de mercurio. Y la respuesta es mediante fluorescencia. En la biopsia cutánea se analiza la hipertrofia de la epidermis, o sea, de una de las capas de la piel, si existe infiltración linfocitaria, o sea, linfocitos en la capa de la dermis, si hay destrucción o no del folículo piloso y si hay reacción granulomatosa. Anteriormente les mencioné la PAF, punción aspiración con aguja fina, y les dije que era para realizar un examen citológico. Cuando hay lesiones en la piel, sobrelevadas en general, circunscriptas, lo que se hace es tomar esa parte de la piel donde está la lesión, como si les dijera que existiera una pelota, y se aspira, o sea, se punza y se aspira. Esto lo van a ver más adelante cuando vean laboratorio en Medicina 5. Se aspira y luego se coloca ese contenido en un portaobjetos. Luego con un cubreobjetos se observa. Se pueden hacer también improntas tisulares, o sea, si hay una lesión, que a veces son exudativas, se puede colocar también, siempre y cuando la lesión esté lo más limpia posible, un portaobjetos sobre la lesión, y eso es hacer una impronta de tejido. Recuerden lo del raspado de tejidos también para ver células, frotis de exudados, o a veces mismo con una cinta scotch, una cinta adhesiva, se coloca sobre la lesión y luego en el portaobjetos y se mira en el microscopio. Estas tres fotos responden a tres tipos de lesiones. En la izquierda arriba se observan mastocitos que responden a un mastocitoma felino. A la derecha un neutrófilo con cocos intracelulares, son patognomónicos de una infección bacteriana. Y debajo, en la foto que está debajo, son células tumorales. Fíjense cómo están los núcleos. Los pasos a seguir para un raspado en un tejido es colocarse guantes, agarrar una hoja de bisturí, raspar con la parte que no tiene el filo el bisturí, se hace un primer raspado, luego se desecha el material en un algodón, se hace un segundo raspado, a veces hasta un puntillado hemorrágico, y se extiende el material sobre un portaobjetos. En ningún caso, pero en ningún caso,
evaluar la citología de la piel va a reemplazar a la biopsia cutánea. Siempre es más precisa, nos da datos más relevantes y más seguros la biopsia cutánea. Para realizar una biopsia cutánea, el material que necesitamos lo observan acá en las fotos. Son tijeras, pinzas hemostáticas, suturas, sacabocados, agujas sacabocados, fíjense, como tiene el extremo redondeado. Y lo que es muy importante siempre es limpiar la zona previamente. Con respecto a las pruebas intradérmicas, hoy no se utilizan mucho como sí se hacía anteriormente en otros años, pero vamos a hablar a continuación de las ventajas y desventajas que tiene realizar una prueba intradérmica. Puede ocurrir que nos dé falsos negativos, ya sea por la administración de corticoides, antihistamínicos o progestágenos. Puede ser que haya alergenos en escasa cantidad, entonces nos va a dar un falso negativo. O que haya factores propios del paciente, como por ejemplo que esté en celo, en estro, pseudopreñez, que haya miedo por liberación de adrenalina y corticoides. O pueden existir falsos positivos, ya sea porque hay alergenos irritantes, alergenos que contaminan, o porque la técnica se realizó inadecuadamente, porque falló la aguja, porque hay exceso de volumen, o porque se inyectaron burbujas de aire. Así es como se realizaba la lectura de las pruebas intradérmicas, cómo se medían las lesiones, inyectando en cada lugar un alergeno determinado y, por supuesto, teniendo en un lugar la aplicación de suero que genera una determinada pápula. Fíjense entonces, para poner en claro, se realiza la tricotomía de la zona, se va a colocar en un lugar suero, solución fisiológica, va a formar una pápula, zona de formación en más, y luego se van a inyectar distintos alergenos. En base al tamaño, al color, al calor que pueden producir las lesiones, ese animal se supone que responde más a un alergeno que otro. Hoy se utiliza para determinar la hipersensibilidad el test de ELISA, que como ventaja tiene que se saca sangre, se deja que coagule y se utiliza el suero. En ese suero o con ese suero también se pueden realizar vacunas contra sensibilizantes, pero la desventaja es que hay que mandarlo fuera del país, en general en Estados Unidos, se hace por lo pronto en Houston y son de alto costo. Otros exámenes complementarios son el coproparasitológico para evaluar parásitos internos que producen prurito, por ejemplo, los urianálisis, donde se observa cortisolcreatinina para diagnosticar un síndrome de Cushing, o nefropatías, donde se observa si hay proteínas en orina, densidad, por ejemplo, de la orina, y análisis sanguíneos que también nos pueden dar una orientación acerca de la homeostasis del animal, para evaluar si hay alguna enfermedad que pueda estar produciendo tanto el prurito como puede ser la alopecia. Bueno, hasta acá hemos llegado con lo que es piel y faneras. Cualquier pregunta las pueden consultar en el campus y serán respondidas. Muchas gracias, un saludo y nos